¿Cómo están, hermanos, hermanas? Estoy muy agradecido nuevamente estar junto con ustedes. Cada vez cuando nosotros tenemos esa oportunidad, compartir la palabra de Dios, esto es un gran privilegio. Hoy compartiremos San Juan capítulo 16, 1 en adelante. Si tiene la palabra de Dios, ¿podría abrirla, por favor? San Juan 16, el versículo 1, adelante. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque ya yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vosotros vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hasta el versículo 12. Nosotros hoy compartiremos San Juan capítulo 16. Es un tema, está continuando. El mundo aborrece también los cristianos también. Eso es como una lucha espiritual. El mundo no acepta la verdad. Por eso Dios nos ha dado este evangelio tan precioso en nuestra vida. Nos enseña dónde estamos. Nosotros recibimos la salvación, conocer a Cristo. No simplemente, Él llevó todo mi pecado, no es así. Ya cambió nuestro mundo. Antes pertenecíamos al mundo, pero ahora pertenecemos al reino de los cielos. Nuestro lugar ya diferente. Nosotros pertenecemos a un mundo diferente. Por eso aquí, San Juan capítulo 16, el versículo 1. Esta cosa os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ya nosotros sabemos muy bien, el mundo perseguía. El mundo y la iglesia es totalmente diferente. Hoy en día, lamentablemente, la iglesia no afecta al mundo. Al contrario, el mundo afecta a la iglesia. Hermanos, hermanas, ¿dónde está el valor del evangelio? ¿Cómo la iglesia funciona en ese mundo? Por medio del evangelio, por medio de Cristo cuando nosotros anunciamos. ¿Cómo la gente está escuchando?
el Evangelio, única manera, puede cambiar al mundo. Por eso nosotros continuamente anunciamos el Evangelio, no por otro propósito. Y además, cuando compartimos el Evangelio, el mundo nos aborrece, nos expulsan. Ya sabemos, ¿cierto? La expulsión significa ellos habían perdido todo su derecho. Ellos ya no podían vivir, ¿cierto? Como normales, económicamente, socialmente. Simplemente ellos creían en Cristo. A través del Evangelio, cómo ellos habían pagado tantas cosas. Cuando yo vivía en Corea, yo conocí a un pastor. Él me comentaba cómo él también había escuchado la obra de Dios en su vida. Él antes era el chofer de bus, el bus comercial. Después de entender el Evangelio, estaba tan agradecido porque él trabajaba muy duro, desde madrugada hasta la noche. Él trabajaba como chofer, dedicaba para su hogar, pero siempre su corazón estaba vacío. Aparentemente era buen trabajador, pero un día, cuando él trabajaba como chofer, él no le entregaba toda su ganancia a la empresa. Con cobrador siempre lo robaba el dinero. Además, entre choferes, antes de entregar su ganancia a la empresa, también él le comentaba a sus compañeros cómo puede robar, cómo puede ganar el dinero. Pero después de entender el Evangelio, cuando él escuchaba la palabra, él se sentía muy incómodo. Entonces, desde algún momento ya no robaba más. No lograba como una manera ilegal. Además, él compartía con su cobrador y el cobrador del bus conoció a Cristo. Obviamente, después de ya tomar esta decisión, su corazón ya se cambió. Además, su entrega, la ganancia diario, se cambió. Entonces, un día el gerente general lo llamó. Señor An, venga a mi oficina. ¿Qué está pasando su vida? Yo estoy observando su entrega de la ganancia. Ya se aumentó tanto por ciento. ¿Qué está pasando? Y él le testificó a su gerente, perdóname. Hace poco tiempo hubo un cambio en mi corazón. Cuénteme, ¿qué pasó? Antes yo robaba. Yo robaba la ganancia. Pero después de conocer a Cristo, mientras yo escucho la palabra de Dios, el Espíritu Santo me decía, fulano, yo te doy todo. ¿Por qué tú robas? ¿Por qué tú haces en eso? Después de escuchar esa palabra, él tomó la decisión. Por eso, él le entregó toda su ganancia diario, sin no robar. Obviamente, se notaba, ¿cierto? Por eso los administradores ponían atención. Aquel día, el gerente se abrió el corazón. Realmente usted escucha la palabra. ¿Dónde se congrega usted? ¿Cómo se llama su pastor? Yo quiero invitar su iglesia a mi empresa. Yo quiero invitar su pastor. No solamente por otra cosa, realmente usted está practicando la palabra de Dios. Adentro de la empresa del bus se abrió una iglesia donde él asistía. El pastor
venía, hacía campaña evangelística, abrió estudio bíblico, a los choferes, para la familia de los choferes, hicieron unos eventos para la familia, se cambió. Cuando yo escuchaba el testimonio del pastor, realmente cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida. Hermanos, hermanas, San Juan capítulo 16, nosotros después de recibir el Evangelio, ¿cómo recibe las dificultades, persecuciones? Pero por medio de toda esa dificultad, persecuciones, el Señor, ¿cómo está trabajando en nuestra vida? Aquí sale una parte de expulsiones. El mundo aborrece a los cristianos. La oscuridad no acepta la luz. La oscuridad rechaza. Nosotros tenemos ese evangelio tan precioso en nuestra vida. Tenemos esa luz, esa bendición de Dios. Ahora aquí, San Juan 16, el versículo 7. San Juan 16, el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que no me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El versículo 7 menciona, aquí Consolador, en griego, parakletos. Parakletos, otra palabra como abogado. Primera San Juan, capítulo 2, el versículo 1. La Biblia menciona el Consolador. El Consolador viene como nuestro abogado. Hoy también nosotros tenemos que pensar, nosotros tenemos nuestro abogado. Él nos defiende, Él nos redarguye, Él nos enseña. Yo recibí la salvación, significa, yo recibí mi Consolador. Él va a enseñarnos. Él va a redarguir. Él va a exhortarnos. Por eso una persona conoce el Evangelio. Jamás podría pensar, wow, Cristo llevó todo mi pecado. Ahora sí, yo puedo vivir lo que me da la gana. Él no recibió el Espíritu de Dios. Si realmente recibe el Espíritu Santo, no podría pensar en esa forma. El Espíritu Santo, según tu promesa, entra a nosotros. Luego el Espíritu Santo nos enseña. Aquí, capítulo 16, el versículo 8 adelante, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. La Biblia nos enseña qué es el pecado. El versículo 9 dice, de pecado por cuanto no cree en mí. El Espíritu Santo nos enseña qué es el pecado, qué es el justicia, qué es juicio de Dios. ¿Qué pecado qué es? No cree en Él. Se separó de Dios. Como el humano nació en este mundo sin esperanza. Realmente el pecado se desvió según la voluntad de Dios. Hermanos, sí, pecado podría ser algunos errores moralmente. Sí, podría ser, claro que sí. Pero poco más profundo nosotros pensamos. Hoy en día mucha gente se arrepiente de su actitud, de sus errores, actitud de sus errores. Pero realmente el pecado no es eso. No solamente se enfoca sus actitudes, tiene que pensar por qué ocurrió ese tipo de errores. No solamente actitudes. La gente se preocupa por la actitud,
Pero la gente tiene que pensar de dónde viene esa actitud. Por eso el Espíritu Santo también habla. ¿Qué es el pecado? No cree en mí. Y luego, justicia. El Espíritu Santo, Él quiere ofrecernos. El versículo 10. De justicia, por cuanto voy al Padre, no me veréis más. Cuanto voy al Padre, la justicia de Dios, ¿cuándo viene? Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por nosotros. Realmente por este sacrificio llegaría. Con ese sacrificio nuestro Señor, Padre Celestial, realmente Él nos ofrecería. Por eso, el Espíritu Santo menciona qué es el pecado, qué es la justicia y luego el juicio. El Espíritu de Dios nos enseña nuestro origen. Realmente nosotros nacimos como descendiente de Adán. Nuestro origen estaba destruido de la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos enseña, wow, eso es mi origen. La semana pasada tuvimos gran seminario con nuestro pastor, mundialmente más 800 millones de personas y estaban escuchando el Evangelio, más 94 países, más 200 canales, radios mundiales. A través de ese evento también la palabra de Dios nos compartía qué es el pecado, qué es la justicia de Dios. Realmente por nosotros mismos no tenía ninguna esperanza. Y luego el Espíritu de Dios nos enseñó, por eso Cristo vino al mundo, murió por nosotros como un Cordero de Dios, pero su sangre fue rociado, no como en el tabernáculo celeste y tabernáculo terrenales, sino tabernáculo también celestiales. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo rociaba la sangre del Cordero encima de propiciatorio una vez para siempre. Con esa obra del Señor perfecto nos entregó la justicia de Dios, no por nuestra obra, sino por la sangre de Cristo. Luego ya Dios nos dejó el juicio. Aquel versículo 11. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado cómo está nuestro corazón, nuestro origen, nuestras condiciones. También nos habla, ¿cierto? También la justicia de Dios. Ya desde la cruz, desde su resurrección, nos mostró, nos entregó su justificación. Hoy en día mucha gente dicen, soy cristiano, creo en Dios, pero sigue siendo pecador. Yo tengo que pedir perdón. Está perdido. Por eso la palabra de Dios nos enseña, nuestro Consolador, Él también nos hablará. Ya realmente tenemos esa justicia de Dios. A través de esa justicia de Dios, Dios nos guiará. Dios nos llevará a su voluntad. Además, el juicio de Dios, a través del sacrificio de Cristo, Dios ya nos entregó realmente. Si usted recibe, usted acepta la obra del Señor, usted lograría esa justicia de Dios. Si usted rechaza, si usted aborrece la sangre de Cristo, la obra del Señor, llegaría ese juicio de Dios para su vida. Hoy debemos tener las decisiones. ¿Cómo va a aceptar? ¿Qué va a aceptar en sus corazones? Hermanos y hermanas, después de entender el Evangelio, ya recibimos el Consolador en nuestro corazón.
no solamente la parte de la salvación de nuestra vida también, el Espíritu Santo nos redarguye. Cuanto el pecado, cuanto justicia de Dios, cuanto el juicio. Yo estoy muy agradecido. Durante el día, a veces me enojo, a veces malos pensamientos me arrastran, a veces mí mismo me siento frustrado, decepcionado. En aquel momento el Consolador me ayuda como nuestro abogado. ¿Por qué tú estás decepcionado? ¿Por qué tú estás desanimado? El Espíritu Santo nos guiará, nos ayudará, nos animará. Hermanos y hermanas, no mire a sí mismo, no mire alrededor de su vida. Fije su corazón a la palabra de Dios, a la palabra de su siervo. Espera en Dios. El Consolador nos ayudará. El Consolador nos hablará lleno de esperanza. Cristo le ama a usted. Dios no tiene interés. Usted hace bien, hace mal. Dios tiene interés para su vida, para su corazón. Por medio de la sangre de Cristo, usted fue comprado por el Señor. No se olvida. Este día estoy muy agradecido una vez más. Puedo compartir la palabra de Dios. Durante el día tenemos que recordar, el Consolador, nuestro abogado está con nosotros, nos defiende, nos bendice. Antes de terminar, oremos, voy a orar. Gracias, Padre, por este día. Estamos muy agradecidos delante de ti, Padre Celestial. El Espíritu Santo, nuestro Consolador, llega al mundo, a nuestro corazón, también enseñarnos qué es el pecado, qué es la justicia, qué es el juicio de Dios. Dios que nos ayuda. Esperamos la voluntad tuya. Guíenos, Señor. Ayúdenos, Padre Celestial. Tú reciba toda honra y gloria. Te amamos. Gracias, Señor, ese día. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Durante el día que tenemos que recordar, nuestro Consolador está con nosotros. Que tenga buen día.